hermanos, gracias Señor por la oportunidad de estar aquí, llevando tus sagradas escrituras al corazón de tus hijos. Te pido que uses este consejo, estos mandamientos que tú nos ordenas hoy y que lo que apliquemos a nuestro camino, al camino tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué el soldado 36 de 52 lecciones del buen soldado de Jesucristo? ¿Por qué debo guardarme o por qué debo cuidarme de la levadura de los fariseos? Hermano, Cristo dijo estas palabras, que cuando todo lo que dice Cristo es verdad, es amén y amén. Dice, Cristo dijo, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense de la levadura. La levadura es lo que agranda el pan. La levadura hace que el cake, el pastel crezca, se sople. Pero la levadura es mentira. La levadura no alimenta. Es agrandar, es hinchar, no nutre. La levadura es aire. Cuando estaba yo joven, iba para la universidad, iba a pie, tomar mi bus por allá por Catedral, y hay un pan caliente. La panadería se llamaba Lucianito, mucha gente comió pan de Lucianito. Calientito, pero eso sí, cuando se enfriaba ese pan tenías que tirarlo a la basura porque eso no sabía nada. Era simplemente que sea caliente nada más, pero no nutre. Cuando en la iglesia hay hipocresía, cuando en la iglesia nos saturamos, la hipocresía significa hablar con una máscara. Un hipócrita está hablando, pero su corazón es otra cosa. Yo expreso algo, pero no estoy sintiéndolo. Es una doble personalidad, parece una esquizofrenia eso, porque lo que estoy diciendo no coincide con lo que siento. Estoy viviendo una mentira. La palabra hipócrita se deriva del teatro griego, porque esa la palabra hipócrita viene del griego, que se usaba en el teatro griego, que los personajes en el teatro griego se ponían una máscara, la máscara de la tristeza, la máscara de la sonrisa, la máscara del agrio, del amargado, etc. Entonces, en la iglesia, cuando hablamos con máscara, es decir, que no estamos con sinceridad, estamos, oye, ¿qué problema es? Contaminados con la levadura de los fariseos. Y el Señor nos quiere prevenir. Cuídense, guárdense. Cuando ya la iglesia se vuelve mucha estructura, mucha tradición, mucha forma. Imagínense que hasta los bien cuidados, los que cuidan los carros, te dicen, Dios bendice al dador alegre. Y el hombre te cita hasta los textos. Te citan los textos, pero no son creyentes, simplemente es puro manipuleo. Pero entonces nosotros como creyentes no podemos fingir la fe. No podemos aparentar lo que no somos, porque el primero que nos conoce es el Señor. Y vamos a dar consejos de prevenirnos, de guardarnos de la levadura de los fariseos. Miren, 1 Corintios, capítulo 5, 6 al 8, el apóstol San Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactarse? Jactarse es hablar mucho de algo de mí, pero que no existe. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura, qué pasa? Leuda toda la masa. Un poco de levadura mentirosa contamina toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Nuestra convivencia debe ser sincera, franca, de verdad. Usted sabe que está la fiesta de los panes sin levadura en el Antiguo Testamento. Esos panes no los podías partir así, tenías que hacer así, ¡tac!
porque era duro, totalmente sin levadura, sin engaño. Nuestras relaciones deben ser francas, sinceras, transparentes, directas, sin fingimiento, sin apariencia. Si hagan un pose de santidad. Entonces el Señor, ¿qué nos aconseja? ¿Qué nos está aconsejando el Señor? Guárdense de la levadura de los fariseos que era la religión judía hipócrita, que es la hipocresía. Entonces, nuestras relaciones no pueden ser con máscaras, con el cuchillo por detrás, diciendo y fingiendo. Usted sabe que la mucha cortesía, la mucha amabilidad, también hay mucho fingimiento, hay la adulación. Nuestras relaciones tienen que ser francas. Tal como estoy hablándote, así soy yo por dentro. Eso es una relación sin levadura. Entonces, veamos, para guardarnos de la vieja levadura, ¿por qué debo guardarme de la levadura de los fariseos? Porque dicen, número uno, dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¿Puede suceder eso? Uy, si existe eso. En los trabajos existe mucho eso. Hago ver que trabajo y no trabajo. O hago ver que trabajo cuando el jefe me ve para aparentar que estoy haciéndolo. En la iglesia también pasa lo mismo. Puede suceder, y hay que cuidarse de la levadura de los fariseos, cuando decimos hacer y no lo hacemos. Dice la Escritura, Mateo 23, 1 al 3, en el capítulo 23 de Mateo, Cristo saca el látigo y comienza a marcar y a dar duro. Ya viene la cruz, va a enfrentar la cruz muy pronto, pero da el discurso más fuerte que pueda haber contra los fariseos y la religión judía falsa e hipócrita. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Imagínate un pastor que está predicando y vive totalmente contrario a lo que predica. Eso se llama levadura de fariseo, hipocresía totalmente. Dicen y no hacen. Entonces, a veces hay muchos que podemos estar entre nosotros, que no sabemos textos bíblicos hasta de memoria, pero no lo vivimos. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que aquel que oye la palabra y la hace, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es decir, no es oír, sino hacer. El hacer la palabra es lo que vale. El fariseo decía, pero no hacía. Por tanto, su casa estaba construida ¿sobre qué? No sobre la roca, sino sobre la arena. Entonces, es importantísimo que lo que yo estoy diciendo lo estoy haciendo, porque eso sería un falso testimonio, un falso testimonio. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de los fariseos, cuando Cristo fue a sanar en el día de reposo. Veamos un poquito de agua. Dice así, Lucas 14, 1 al 6. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, estaban siempre viendo a Cristo con lupa para acusarle. Cualquier resbalón que tuviera, porque ellos no recibían la palabra que Cristo enseñaba, estaban solamente pendientes de acecharlo para juzgarlo. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico que está lleno de agua, de agua, de hidroeléctrica, de hidrógeno, de hidro, y está hinchado, soplado de agua. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? En el día de reposo, ¿qué significa la palabra reposo? A ver, ¿reposo qué significa? Descanso, solaz, calma, paz. Los judíos iban a sus sinagogas o iban al templo en día de reposo. Y en el reposo era reposo. Pero ellos habían convertido el día de reposo
en una esclavitud. Una esclavitud que no podían comer una gallina, un huevo de gallina, si esa gallina puso el huevo el sábado, en el día de reposo, ya no se lo comían porque la gallina trabajó. Cosas exageradas que habían contaminado a los judíos. Y hasta la fecha, si ustedes van a ciertos edificios donde hay judíos, ellos cuando van a la sinagoga no aprietan el botón del elevador porque significa que han trabajado. Entonces tienen que estar así. Yo no sé cómo hacen, bueno, me supongo que llegarán a la planta baja el sábado, ¿no? Y entonces ellos se van caminando y tratan de no hacerlo. Una vez también tenía un hermano, tuve entre unos adventistas, amigos míos. Yo en ese tiempo era un estudiante, estaba recién casado. Siempre escaseaba la plata, tenía un carro viejo que más lo que estaba dañado que lo que andaba. Y se queda el carro frente a la casa de esta gente, de estos amigos. Digo, y me salvé porque me van a ayudar a empujar. Cuando entro, están todos orando. Oye, miren, ¿me pueden ayudar a mover el carro que está lloviendo duro? Estamos en el día de reposo, hermano. No se puede ayudar a nadie. Así que con una fuerza de Sansón tuve que mover ese carro y ponerlo a la orilla. Y así es el día de reposo. Se debe practicar el bien o el mal, dice Cristo. ¿Cómo puede haber reposo en un hombre que tenga un dolor de muela y que venga a la sinagoga o venga a la iglesia con un dolor de muela que es tan horrible como si fuera un dolor de parto? Y Cristo vino a sanar y a darle reposo a los quebrantados de corazón. Y miren, dice, Cristo dijo, entonces Jesús ya habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito. ¿Lícito qué es? Es legal sanar en el día de reposo. ¿Cómo no va a ser así? Si es cuando uno viene a buscar a Dios para que haya reposo en tu vida física y espiritual. Mas ellos callaban, no decían nada porque habían convertido en una religión, en una gran carga el día de reposo. Y él tomándole aquel hidrópico, le sanó y lo despidió, y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno, cosas que ocurrían, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente? Cristo le estaba citando cosas que ellos mismos habían vivido, que si el caballo, el buey o el asno caían en un pozo, lo sacaban y no les importaba el día de reposo, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Aunque sea en día de reposo, y no le podían replicar a estas cosas. Porque el fariseísmo, la hipocresía, la levadura, es decir y no hacer. Que el Señor nos libre de tener una hipocresía donde en la iglesia somos una cosa y en el trabajo otra. Eso no es posible. Entonces, líbrenos, Señor. Guárdate de la levadura de los fariseos, porque dicen y no hacen. El primero que tiene que ser el pastor debe ser el primer esclavo de amor de la iglesia. No, el pastor no puede recoger, ni trapear, ni barrer porque es el siervo. Si es siervo es con mayor razón. Porque el que quiere ser primero debe ser siervo de todos. Entonces, dicen y no hacen, por eso hay que guardarse la levadura de los fariseos. En segundo lugar, el fariseo, ¿por qué hay que guardarse la levadura del fariseo? Porque son juzgadores. Siempre están juzgando, viendo el punto negro en la hoja blanca. Están viendo y señalando y escrutando y censurando a cada momento todo. Son los auditores del orden. En Mateo 7, 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cristo era un maestro exagerado. Imagínate la brusca, que una brusca en el ojo,
Oye, mira, Vicky tiene una brusca y ve, y yo tengo una viga. Imagínate, en un ojo una viga. Cristo era un maestro exagerado. Se parecía mucho a mi papá, que te daba una enseñanza y te exageraba. Pero eso es una forma de enseñar. ¿Por qué tú miras el defecto pequeño que tiene tu hermano y no ves la propia viga que está en tu ojo? Típico del fariseo. Señalar al otro lo que estaba mal. Y él no se ve su propio rabo, no se ve su propio falta. Es terrible eso. Cómo ellos osaban juzgar la brusca ajena y no veían su propia viga. O dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Usted se ha encontrado con personas así? Que son juzgadoras y sin embargo tienen la viga larga. Tienen defectos notorios, problemas de una vida doble y son los que más condenan. Cuando yo veo en la iglesia a alguien muy señalador, normalmente criticón, ahí hay un fariseo que tiene una viga escondida. Entonces, hermano, guardémonos de la levadura de los fariseos. Mira, en vez de juzgar, edifica. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo hay que corregir al hermano? Primero restaurarle. ¿Qué es restaurar? Volverlo al estado en que estaba. Restaurarle. ¿Pero cómo? ¿Regañándolo? No. Con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Cuando yo tiento a un hermano, yo señalo a un hermano, tengo 3 dedos que me están apuntando a mí. Y entonces es ni siquiera el hermano sorprendido en alguna falta. Debo hacerlo con espíritu de mansedumbre y no de la forma farisea. Entonces son juzgadores. Son juzgadores. Vamos a ver el caso del paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico? Que es un paralítico tan paralítico, era un parapléjico, que fue llevado por 4 amigos, 4, o sea, uno en cada extremo. Y no podían entrar por la puerta y abrieron la abertura del techo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y bajó y me imagino que habrá caído brusca y el Señor tuvo que suspender la lección que estaba dando y asomándose y dice, baja tú primero, agárralo, ya lo tengo, dale. Se acabó la lección. Y el Señor, alguno de los discípulos de Cristo dijo, fuera de orden. ¿Cómo van a interrumpir la clase del Señor? No fue así. El Señor le vio la fe de esa gente, de esos 4 amigos. Esos sí eran amigos de verdad. Impertinentes, sabotearon la lección, desbarataron el techo. Sin embargo, el Señor se sonríe frente a esa fe de buscar la solución. Vamos a leer el texto. Pero ya no todo, sino ya la parte pertinente. Estaban allí sentados cuando ya ese hombre baja, Cristo le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y enseguida los fariseos comenzaron a cavilar. Escribas, fariseos, era el mismo espíritu. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. ¿Qué significa cavilar? Pensaban dentro de sí, en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es verdad, solo Dios es el único que puede perdonar pecados, pero ahí estaba ¿quién? El mismísimo Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y conociendo Jesús, luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico?
pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados. Ya lo dije. Pero levántate, toma tu lecho y anda. A un paralítico que tenía que ser llevado por 4, eso es poder de Dios. ¿Y qué pasó? Pues para que sepáis, Cristo junta las dos, junta el perdón de pecados con la sanidad. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Y dice, entonces él se levantó enseguida. Cristo puede darle vida a un cuerpo muerto. Cristo puede activar todos los músculos entumecidos y atrofiados de un paralítico de años y decirle, levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Y enseguida dice, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Pero qué está chequeando el fariseo? ¿Qué está viendo el fariseo? El defecto de este hombre, decir que yo perdono los pecados. Y Cristo mostró los milagros para demostrar que Él tenía poder, no solamente en la sanidad, sino para perdonar los pecados. Los pecados. Hermanos, si yo quiero ser fariseo, o vamos a decirlo al revés para que no sea tan presumido, si usted me busca a mí defectos, ¿lo va a encontrar? Lo va a encontrar. Porque todo va con el ojo con que uno mira al otro, ¿verdad? Uno cuando mira al otro, uno lo mira el ojo bueno, todo lo ve bueno, y el ojo malo, todo lo ve malo. Yo comienzo a auditar a Vicky, mira, y le contarle defectos. Como tengo el ojo malo, se lo voy a encontrar. Pero cuando uno ama, uno encubre los pecados, no los ve. El amor hace que nos veamos siempre agradables, estimables. Nos veamos bien. Pero el fariseo no ve nada bueno. Él es un auditor. Todo lo ve defectuoso. Sin embargo, el Señor nos ama. El Señor nos ama a pesar de nuestros defectos. Miren que le dice un hombre a un pastor que cómo él reconocía a las ovejas y él las veía igualita a todas. Dice, tú la ves igual, yo no. Esta tiene la oreja que le falta un pedazo. La otra tiene moteado esto, la otra cojea, la otra... El pastor reconocía a las ovejas por sus defectos, pero las amaba. Cristo nos ama a pesar de los defectos, pero el fariseo y el que es acusador, él no está viendo lo bueno, está viendo lo malo. Entonces, en vez de estar viendo, ellos estaban sentados en la reunión dando a Cristo la clase, pero estaban ¿para qué? Para juzgarlo. ¿Estaban para qué? Para señalarlo. Bien, entonces, ¿por qué debo guardarme de la levadura de los fariseos? Porque es una levadura de acusación, porque es una levadura de juzgar. Ahora, veamos en tercer lugar, que ¿por qué hay que guardarse la levadura de los fariseos? Porque ellos atan cargas a la gente que ellos no llevan. Ellos le ponen carga a la gente que ellos mismos no llevan. Miren lo que dice Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, cuando yo me encuentro algún hermano que me venga a decir, oh pastor, la vida de fe es dura porque yo siento que es difícil de llevarla. Digo, hermano, usted está llevando cargas que Cristo no le está diciendo que las lleve. Nosotros llevemos las cargas a Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Pero los fariseos habían convertido la fe judía en una carga pesada de llevar. Miren lo que dice Marcos 7, 1 al 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué estaban condenando a los discípulos de Cristo? Porque no se lavaron las manos. Porque los judíos, hasta la fecha los judíos salen, mira que yo creo que no tendrían problema con el COVID nunca, porque ellos siempre están lavándose las manos hasta el codo. Todos los días salen, entraban y se lavan las manos hasta el codo. Y eso hace que los judíos no caigan en muchas enfermedades. Y eso está bien, lavarse las manos, pero no tiene que ver nada con espiritualidad. Estaban condenando a los discípulos de Cristo porque no se lavaban las manos, porque no se lavaron las manos. Y miren lo que pasó, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Mira qué bueno. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Está muy bien eso de lavar las tazas, los vasos, etc. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es fariseísmo. Ellos hacían cosas por fuera, lavaban el plato por fuera, eran sepulcros blanqueados, mucha higiene exterior, pero por dentro eran huesos secos. Pues en vano me honran enseñando, escuchen, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Todo esto de los utensilios y lavado de pie eran mandamientos de hombres, pero que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Y hay muchas cosas en la iglesia que se van agregando. ¿Y por qué hacemos esto? Porque siempre lo hemos hecho. Años atrás, esta iglesia tenía esos abanicos son una reliquia porque nunca se prenden. Pero ahí están. Yo creo que no hay ni que prenderlos porque puede ser que se caigan. Pero esos abanicos están ahí porque no teníamos aire acondicionado. Como no teníamos aire acondicionado, la gente se ponía en este lado, en la mañanita, porque están los árboles más frescos, en la escuela dominical. Y quedaron ahí, buscando la sombra y buscando el fresco. Pero después vinieron los aires y la gente se quedó ahí mismo. ¿Pero por qué? Porque ya ellos se acostumbraron a estar ahí. Digo, hermano, vamos ahora a dividirnos, vamos para este lado y para el otro. Pero ellos se quedaron ahí. Normalmente siempre nos sentamos en la misma silla también. ¿Tú lo has notado? Hay inclusive en el interior de ciertas iglesias que la gente ya esa silla tiene nombre. Siempre se sientan ahí hasta que se muera. Y si tú te ocupas esa silla, te miran con una cara, parece. ¿Por qué? Porque somos una fábrica de tradiciones. Así puede ser también la forma de vestir. Y juzgamos de acuerdo a la apariencia. Si la hermana usa pantalones, oye, qué poco espiritual. Eso no puede ser. Gracias a Dios que no estamos nosotros así. Pero nadie puede juzgar al hermano por la apariencia. Y también cuando son ordenanzas de hombres, meras cosas ordenadas por los hombres. Cuando yo fui a Rumania, yo no sabía, no me había enterado que los hombres estaban en una ala y las mujeres del otro. Y Katy y yo nos sentamos en la ala de los varones. Digo, Katy, yo creo que vas a tener que moverte porque de este lado no hay una sola mujer.
Ella se paró y se fue para allá. Ahora, eso yo no lo, ¿cómo decirte? Esa tradición vendrá, ¿de qué tiempo será? Ahora, cuando uno se encuentra en una iglesia que tiene esas normas, uno no puede decir, a mí no me importa que ustedes estén de un lado, yo me siento como mi mujer aquí, porque Dios no me dice que, dice la Escritura, que uno para no ser piedra de tropiezo, uno debe seguir la norma que impera. Pero lo que voy es que no puede ser que pongamos ataduras a la gente, que el mismo fariseo no las lleva, como este señor el director de la OMS, ¿no? La Organización de la Salud, que no se había vacunado. ¿Te has visto esa hipocresía total? Fariseísmo, todo el mundo vacuna, que vacuna, y yo no me vacuno. Digo y no hago, es fariseo puro. No, que el pastor es el primero, mira cómo habla. No puede ser. Tenemos que ser transparentes y sinceros en nuestras relaciones de iglesia. Y lo último es que el fariseo, y por eso queremos guardarnos de los fariseos, es hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Cuando usted quiere ser un showman, cuando quiere tener, el fariseo era un experto en notoriedad, en marketing. Él le gustaba ser visto, la fotografía y la pose. Dice Mateo 23, 5 al 7, que dice, antes hacen todas sus obras para ser ¿qué? Vistos por los hombres. ¿Qué es lo que ellos desean? La fotografía, el Facebook. Ellos quieren ser vistos, el selfie. Ellos nada más están enfocados en su notoriedad. No, Dios mío, no. Guardémonos la levadura de los fariseos cuando queremos ser vistos por los hombres. Dice que hacen, para ser vistos por eso, pues ensanchan su filatelia. Ellos caminaban con una serie de textos bíblicos guindados en su atuendo. Parecía un arbolito de Navidad caminando. Y ensañan su filatelia y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos de las cenas. Les gusta la silla VIP. Y las primeras sillas de las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres le llamen rabí, rabí. Simple apariencia. Líbranos, Señor, de la levadura de los fariseos. Líbranos, Señor, de aparentar lo que no somos. Líbranos de vender simplemente una reputación, pero que por dentro no hay nada. Líbranos, Señor. Y vamos a ver 3 ejemplos de querer ser visto por los hombres. Y eso nos pasa entre nuestras iglesias. Mira la primera. Guardaos de hacer vuestra justicia. Esto está en el Sermón del Monte. Delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El que quiere hacerse ver, notar, Dios no lo va a recompensar. ¿Cuál es la recompensa de ese hombre? Que lo vieron. Ahí está tu recompensa. ¿Te gustó? Todo el mundo te vio, qué bien. Pero yo no te recompenso. Dice, perdón. Oren por mí sobre eso, oye. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Los judíos eran muy dados en que si algún rico venía con una ofrenda grande, tocar trompeta, era como una especie de taratatán, tatán, aquí está ofrendando fulano y todo el mundo alrededor de la ofrenda. ¡Qué hipocresía! No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Imagínate, eso tiene que quedar ahí en tu intimidad. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La ofrenda debe saberla Dios y yo. Nadie tiene que saber lo que estoy ofrendando para el Señor.
Eso los fariseos querían ser vistos por los hombres en la ofrenda. Otra cosa que querían ser vistos. Y cuando ores, aquí eran campeones, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de la casa. Se agarran y como dicen, ¿qué cosa? ¿No? Él dice, oh, la hora de oración. Y estoy en el mercado público. ¡Ay, qué coincidencia! Y ahí comenzaban a orar interminablemente. Era una forma de ser visto por los hombres. Nunca oraban en los secretos, sino en público. ¿Y usted no se ha encontrado con situaciones así? De aquel hermano que viene a una reunión de oración y dice, hermano, no lo conozco, pero despídanos en oración. Y comienza ese hombre a orar. Era una prédica orando largo y largo y largo y largo. Y le dice, oiga, hermano, usted ora bonito. Sí, eso que estoy fuera de práctica. Fuera de práctica. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque es un deseo de notoriedad horrible, que la oración es un pretexto para ser visto por los hombres. El Señor nos ve, el Señor ve si hacemos las cosas fingidamente o no. Nunca oro en mi casa, pero oro en la iglesia. Mas cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y otro ejemplo de fariseísmo hipócrita es el ayuno. El ayuno era lo máximo. En ayuno, en Mateo 6, 16 al 18, aquí el ayuno es tremendo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. No se afeitan, quedan pálidos. Hermano, yo lo veo triste. Es que estoy ayunando. Estoy ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lávatela, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O alguna hermana que le dice a la otra hermana, hermana, ¿usted sabe por qué usted no le responde a Dios? Porque usted no ayuna. Usted no ayuna, por eso Dios no responde. ¿Ella qué está haciendo? Juzgando a la hermana y diciendo, yo estoy arriba de ti porque yo sí ayuno. En el diezmo, en el ayuno, en la oración, se ve claramente también las poses hipócritas de la levadura. Siendo así las cosas, termino ya diciendo, hermano, ¿estás tú infectado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía? Si tú estás dices cosas que no haces, eres un hipócrita. Somos hipócritas. Que eres rígido con los hermanos, muy rígido, pero contigo no. Contigo te disculpas. Ese es doble cara. Entonces eres un fariseo. Nosotros tenemos que estar muy chequeando para guardarnos la levadura de los fariseos. Inclusive tenemos que chequear a nuestros hijos en la escuela dominical para saber si no son fariseitos en potencia. Vienen a la iglesia obligados, pero no quieren estar en la iglesia, quieren estar en otro lado. Fariseos puros. Entonces tenemos que tener una relación con el Señor. Cuando exiges cosas que no son bíblicas, eres un fariseo. Cuando te gusta orar en público y no en privado con Dios, eres un fariseo. Cuando ayunas y todo el mundo lo sabe, eres un fariseo. Cuando diezmas y te sientes el dueño de la iglesia, porque pasa también a veces que hay hermanos con plata que diezman mucho más y a veces se convierten en dueños de la iglesia. Gracias a Dios que en esta no es así. Pero ¿sabe por qué en nuestra iglesia no pasamos por ese problema? Porque ellos han sido discipulados y entrenados en la palabra del Señor. Pero si son diezmadores y no aman la palabra, ni son discipulados, el que pone la plata manda. Pero gracias a Dios no pasa acá. Cuando tú deseas ser visto por todo el mundo y no para Dios, eres un fariseo. Entonces, hermanos, que el Señor nos libre de eso. Que nuestra relación sea franca, abierta, sin hipocresías. Que lo que decimos, vivimos así mismo por dentro. Yo quiero orar por eso.
Orar porque no hagamos las cosas religiosamente, sino en amor al Señor. En amor al Señor. Una de las cosas que tuve, yo sufrí un poco allá en Colombia los 2 meses que tuve, fue que no me congregaba. Casi me meto en una iglesia, pero después la vi un poco rara. Estaba así metida y entonces traté de entrar y no sé, algo me hizo echar para atrás. Pero recuerden que la iglesia debe ser la familia de Dios. La iglesia debe ser nuestra hermano arropándonos y lavándonos los pies los unos a los otros con afecto natural. Así que vamos a orar por eso, para que el Señor haya esa familiaridad, esa espiritualidad franca y abierta, sin hipocresía. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego, Padre mío, por mis hermanos, para que tengamos una relación espiritual de amor fraternal sin ningún tipo de hipocresía, con sinceridad, lavándonos los pies. Que lo que decimos, hacemos. Que hacemos las cosas francas, sin tradiciones humanas, sin ponerle cargas a la gente, Señor, sin juzgarnos. Señor, yo te ruego que seamos así, que vivamos la vida de fe en armonía, en libertad, en alegría, en una fiesta maravillosa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.